Ahora pasaremos a las preguntas del año 2011. En relación al diagnóstico de anemia ferropénica. Ya lo hemos visto, ¿no? Paciente mujer con deseos de comer hielo y el examen físico se encuentra coiloniquia. ¿Qué es la coiloniquia? La uña en cuchara. El diagnóstico más probable será pues de anemia ferropénica. Y aquí el doctor Ramón se ha tomado la molestia de poner pues uñas que aparte de estar llenas de hongos, tienen pues católica y coiloniquia. Si ustedes pasan su dedo sobre la uña, van a ver que se siente la hendidura cuando hay coiloniquia. Y vean que las uñas son estriadas, ¿no? ¿Cuáles son las características de la anemia ferropénica en relación a las constantes corpusculares? Porque hay menor síntesis de hemoglobina, esa es la razón. El hierro forma parte del núcleo N y el núcleo N forma parte de la hemoglobina. Al no haber hierro, hay menor síntesis de hemoglobina y la manifestación de esta menor síntesis de hemoglobina es la microcitosis y la hipocronía. Lo mismo sucede en la talasemia. Pero en la talasemia la causa no es la carencia de hierro, sino la carencia de los aminoácidos de las cadenas globínicas. La consecuencia es la misma. Microcitosis y hipocromía. Pero en la talasemia va con reticulocitosis. En cambio, en la anemia ferropénica va con reticulocitopenia o máximo reticulocitos normal. Nunca es. Hay una anemia ferropénica que sí presenta reticulocitosis. ¿Cuál es? Es una anemia ferropénica secundaria. Le hemos mencionado antes, ¿ah? He preguntado que si hay alguna anemia ferropénica que va con reticulocitos, pero es una anemia ferropénica secundaria. No, la anemia por enfermedad crónica, en ella, si está pura, hay hierro, pero hay mala utilización del hierro, no se puede usar el hierro. En el HPL, hemoglobinuria paroxística nocturna, habíamos dicho que había hemólisis intravascular. Por lo tanto, el glóbulo rojo pierde a través de la orina hemoglobina y hierro. Hay una anemia ferropénica secundaria, pero la base es una anemia hemolítica que va con reticulocitos altos, ¿no es cierto? Pero la causa primaria es el HPL. La ferropenia en este caso es secundaria a la destrucción intravascular. Entonces, reforcemos que las constantes corpusculares en la anemia ferropénica presentan microcitosis e hipocromía. Por lo tanto, la alternativa B. El diagnóstico de la anemia ferropénica. Dice, ¿cuál es la prueba más sensible para el diagnóstico de anemia ferropénica o por deficiencia de hierro? La determinación de la ferritina, ¿no? Que debe estar disminuida. Es decir, la respuesta A. Nuevamente lo mismo, recordemos que en la anemia ferropénica encontraremos desde el punto de vista sérico el hierro sérico bajo, la capacidad de saturación de la transferrina debe estar aumentada y la ferritina debe estar baja. En la anemia por enfermedad crónica, vean que el hierro sérico también está disminuido, pero la capacidad de saturación de la transferrina está disminuida. Y la ferritina usualmente está alta, máximo normal, pero nunca baja. ¿Por qué? Porque la ferritina es un reactante de fase aguda. Ahora se sabe que la proteína que más rol juega en la anemia por enfermedad crónica, ¿cómo se llama? Hepcidina, ¿no? Es una proteína que aparece o que fue descubierta más o menos en el año 2000. La hepcidina es una proteína de síntesis hepática que regula la absorción de hierro. Entonces, en los estados de ferropenia pura, el hígado no produce hepcidina y permite que el hierro que ingresa sea absorbido. En cambio, cuando hay un proceso inflamatorio, el hígado produce gran cantidad de hepcidina e impide la absorción de hierro.
Entonces, para fines prácticos, la hepcidina se comporta como la ferritina. En la anemia ferropénica la hepcidina estará baja, el hígado no produce. En la anemia por enfermedad crónica estará elevada, igual que la ferritina. Pero ella no tiene que ver con transporte de hierro o con almacén de hierro, sino con la absorción de hierro. ¿Qué hace? Impide que el hierro ingrese al enterocito, que es donde se absorbe el hierro. También hay otra proteína, que es la ferroportina. También aparece por el año 2000-2002. ¿Y qué hace la ferroportina? Permite la salida del hierro que está en los macrófagos medulares para que sea transportado por la transferrina hacia los eritroblastos y formar sangre. ¿Quién bloquea esta acción? La hepcidina. Entonces la hepcidina es la mala de la película en la anemia por enfermedad crónica. Evita que se transporte el hierro hacia los eritroblastos e impide que el hierro salga del macrófago hacia, digamos, la sangre medular y pueda ser llevada por la transferrina hacia el eritroblasto. La anemia sideroblástica, que es por ejemplo la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación o cualquier situación donde haya incremento del hierro, de los depósitos de hierro en los tejidos, el hierro férico estará normal o alto. En la hemocromatosis, por ejemplo, ¿no? Si yo le doso hierro estará alto. ¿Y la ferritina cómo estará? Alta. ¿Cuál es el objetivo en el tratamiento de un paciente que tiene hemocromatosis? Que la ferritina esté en menos de 500 por lo menos, porque el valor máximo en el varón es 500 de ferritina. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ello? Sangrías, y con eso le retiro hierro, y además tengo que darle quelante de hierro, de feroxamina, por ejemplo, que es una sustancia que impide que el hierro se deposite en los tejidos. La talasemia, cuando es menor, puede coexistir con anemia ferropénica, pero nunca la mayor. En la mayor, como el defecto está en las dos cadenas, no puede ir con ferropénica. Etiología de la anemia ferropénica. ¿En qué patología se encuentra anemia ferropénica de los siguientes enunciados? Cáncer gástrico, deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, insuficiencia renal crónica, gastritis atópica. Sea gástrico, ¿no? Hay pérdida. Pero también el día de ayer llegó una señora de 65 años con una hemoglobina de 5,9. La examino y está pálida y con las escleras azules y las uñas planas. Entonces obviamente es ferropénica. Pero le digo, señora, ¿usted ha bajado de peso? Sí, porque obviamente a esa edad ya no va a menstruar, ¿verdad? Me dice, sí, doctor. Y cada vez como menos. Le digo, ¿por qué come menos? Porque me lleno rápido. Entonces, ¿cuál es la sospecha? Que tenga un cáncer gástrico. ¿Qué hay que hacer con ella? Endoscopía con biopsia. Eso es lo que le he dicho a la hija que hay que hacer. Lo más probable es que tenga un cáncer gástrico. ¿Qué explica pues la ferropénica? En relación a la hemofilia, pasamos de lo que son síndromes anémicos a lo que son desórdenes de la hemostasia. La hemofilia es la entidad o la coagulopatía en donde el tiempo de coagulación que se altera es el tiempo parcial de tromboplastina, que evalúa la vía intrínseca de la coagulación. Por lo tanto, evalúa a los factores 8, 9, 2 y 10. También al 11 y al 12. En cambio, el tiempo de protrombina evalúa a la vía extrínseca de la coagulación, sobre todo al factor 7. En la hemofilia hay una disminución de 2 factores de coagulación. Y de acuerdo al factor que está disminuido, la hemofilia se llamará A o B. La hemofilia más frecuente o clásica es la hemofilia A, que es por deficiencia del factor 8. En cambio, la hemofilia B, que es menos frecuente, se llama enfermedad de Cristo. Las dos prolongan el TPT, porque el factor 8 y el 9 participan en la vía
intrínseca de la coagulación, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta vía? Activar al 10, que es la vía común. Por lo tanto, ambas hemofilias prolongarán el TPT. Entonces, en la hemofilia A, que es la clásica, el factor 8 es el que está disminuido. Los valores de factor 8 van de 50 a 150%. Y se conoce, o que se acepta, perdón, como hemofílicos, aquellas personas que tienen menos de 40% del factor, sea A, o 9, o sea 8. Entonces hagamos la clasificación o la estratificación del hemofílico. Hemofílico severo es el que en la práctica no tiene factor, porque tiene menos de 1% de factor. Hemofílico moderado es el que tiene entre 1 a 5% de factor. Y hemofílico leve es el que tiene entre 6 y 40% de factor. Entonces, aquella persona que tiene 45% de factor no es hemofílico. ¿Cómo se llamará? Pseudohemofílico. Los valores normales hemos dicho que van de 50 a 150%. ¿Qué significa eso? Con una media de 100%. ¿Qué significa? Que si nos dosan a nosotros factor 8 o 9, la mayoría vamos a tener 100% de factor. Algunos tendrán 60%. Y un poco tendrá 150%. La mayoría debe tener 100% de factor. Entonces, hemofilia es hasta 40%. Las portadoras, que son las mujeres, se caracterizan porque tienen un dosaje de factor 8 o 9 alrededor del 50%. Por eso ellas no sangran. Para que haya una hemostasia normal, todos los factores de coagulación deben estar en concentración entre 25 al 30%. Por eso, cuando un hemofílico sangra, a lo mínimo que debo llevarlo es a 30% del factor, porque con eso detengo el sangrado. Recuerden que el sangrado más frecuente de la hemofilia es la hemartrosis. Y la articulación más comprometida, ¿cuál es? La rodilla, porque soporta el peso del cuerpo. Entonces, cuando hay hemartrosis, debo llevarlo a 30% del factor. Recordar que la hemofilia A, entonces, es por deficiencia del factor 8. El gen que codifica el factor 8 se encuentra en el cromosoma X. Por lo tanto, la enfermedad es sufrida por el hombre. La mujer es portadora, porque como es homocigota sexualmente, el X hemofílico está compensado por el X normal. La herencia es de tipo recesivo y la incidencia en el mundo es igual para todos los países. Es para la hemofilia A o clásica, un hemofílico por cada 8.000 a 15.000 varones nacidos. Como siempre les digo a mis alumnos, si el Perú no sabe ni siquiera cuántos peruanos somos, menos sabrá cuántos hemofílicos tenemos. En Lima hay mucha gente que no tiene DNI, y ustedes lo saben cuando tienen que hacer el CIS. Llegan las viejitas sin DNI. Después es un problema porque el CIS no les da nada. No dice, está ahí hospitalizado un montón de tiempo hasta que tenga el DNI. ¿Quiénes son los que menos tienen DNI? Los niños todavía. Y ahora, para el CIS es imprescindible el DNI. Si no tiene DNI, no es tributario CIS. ¿Es así? Entonces, por lo tanto, el CIS obliga a que los padres inscriban a sus hijos. Por lo tanto, habrá reconocimiento del más peruano. A lo mejor no somos 30 millones, somos más, ¿no? Porque hay un montón de peruanos que no son peruanos porque no tienen DNI. ¿Dónde se ve? Sobre todo en la sierra y en la zona. En relación al laboratorio de hemofilia, ya hemos dicho que los dos factores, el 8 y el 9, prolongan el PPT, que evalúa la vía intrínseca de la coagulación. Interesante eso del plasma normal, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos prolongación del TPT o del TP, debemos pedir lo que se llama prueba de mezcla o corrección con plasma normal. Lo hacemos mejor con un ejemplo que es más práctico y más fácil de entender. Yo siempre les pongo como ejemplo, y voy a hacer el malo de la película, ¿no? Y ellos dos también. El colega de plomo o de gris y la colega de beige. Entonces, a los tres nos van a operar y nos piden un perfil de coagulación básico. La doctora
tiene un TPT normal, tiene 34 de TPT, no tiene nada. El colega de Iris y yo tenemos un TPT de 70, cuando lo normal es 34 más menos 10, o sea, de 24 hasta 44. Por lo tanto, prolongamos el TPT. Estamos frente a dos situaciones: deficiencia de factores o anticuerpos. Para eso se realiza la prueba de mezcla o corrección con plasma normal. ¿Qué vamos a hacer? Voy a mezclar 1 centímetro de plasma de él con 1 centímetro de plasma de la doctora. Y también 1 centímetro de mi plasma con 1 centímetro de plasma de ella, que es normal. Supongamos que al colega, al mezclar o hacer la prueba de mezcla o corrección con plasma normal, su tiempo de 70 baja a 34. Ha corregido. ¿El que es? Por lo tanto, hemofílico, ¿no? Lo más probable es que sea hemofílico, porque hay deficiencia de factores. Con el plasma de ella le estoy dando lo que él necesita o no tiene, que es el factor 8 o 9. En cambio, a mí me hacen la prueba y no corrijo. ¿Qué tengo yo? Anticuerpos. Tengo un síndrome antifosfolipídico. Para eso sirve la prueba de mezcla o corrección con plasma normal. El que corrige tiene deficiencia de factores. ¿Qué voy a hacer con él si necesito operarle? Tengo que darle factores. Y como no sé qué factor le falta, ¿qué voy a darle? Plasma fresco congelado, que tiene todos los factores de coagulación. En cambio, a mí, ¿qué me van a hacer si me van a operar de la próstata? Por la edad. ¿Qué me van a dar? Anticoagulación profiláctica, ¿no es cierto? Heparina de bajo peso molecular a dosis de 1 miligramo por kilo hasta 12 horas antes de la operación, y empiezan o se reanuda en el PO1 durante 5 días que ya empieza a caminar. Entonces, para eso sirve la prueba de mezcla, corrección con plasma normal. Para discernir si corrige, hay deficiencia de factores. Si no corrige, tiene un síndrome antifosfolípico. Esa es la utilidad. Entonces, en la hemofilia, al hacer la prueba de mezcla hay corrección, porque él está recibiendo lo que no tiene. Recordar que en la hemofilia el único tiempo de coagulación que se prolonga es el TPT. Todos los otros deben estar normales. En cambio, un hepatópata, cuando es severo, prolonga tanto el TP, la protrombina, como el TPT, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque casi todos los factores de coagulación se forman en el hígado. ¿Cuál es el único factor de coagulación que no tiene síntesis hepática? Ahí los agarré, ¿no? Hay uno solo que no se sintetiza en el hígado, aparte del calcio, que no es una proteína sino un metal. ¿Cuál es? El von Willebrand. ¿Dónde se forma el von Willebrand? En el endotelio vascular y en los megacariocitos. Es el único que no tiene síntesis hepática. Todos los otros se sintetizan en el hígado. Ya habíamos mencionado que los tipos de hemofilia son 2, A y B, y que se diferencian por la cantidad de factor. Hemos dicho hemofilia severa, menos de 1. Hemofilia moderada, entre 1 y 5%. Hemofilia leve, entre 6 y 40%. Los valores normales, habíamos mencionado que van de 50 a 150%, con una media de 100, y esa definición que es muy importante, la unidad de factor. En palabras simples y sencillas, ¿qué es una unidad de factor? Es la cantidad en porcentaje que hay de factor 8 o 9 en 1 mililitro de plasma. Por lo tanto, una unidad de factor 8 corresponde a 2% del factor 8. Una unidad de factor 9 corresponde a 1% del factor 9. ¿Para qué me sirve? Cuando voy a hacer la reposición del factor 8 o 9. Hago el cálculo para ver cuánto le voy a dar. Entonces, una unidad de factor 8, cuando la aplico, me aumentará la concentración del factor 8 en 2%. En cambio, una unidad de factor 9 aumentará la concentración solamente en 1%. Ahora pasamos a las neoplasias hematológicas, el mieloma múltiple. El mieloma múltiple, por si acaso, no es una neoplasia hematológica muy frecuente, ¿eh? La neoplasia hematológica más frecuente, ¿cuál es? La LA, que es serie aguda. El mieloma múltiple representa el 10% de las neoplasias hematológicas.
y el 1% de todas las neoplasias en el mundo. La neoplasia hematológica más frecuente, repito, es la leucemia aguda. En la población infantil, linfoide; en la población adulta, mieloma. El mieloma múltiple está, por su fisiopatología, se basa en una alteración a nivel de la síntesis de las inmunoglobulinas, por lo tanto involucra al plasmocito. Se da en personas mayores y tiene una signología muy importante. ¿Cuál es el cuadro clínico del mieloma? O la triada clásica clínica del mieloma. Eso es por radiología, pero clínicamente, ¿cómo dices esta persona puede tener un mieloma? ¿Qué se ve? Y no, pero lo clásico. 3, ¿no? Viejo, con dolor óseo y con anemia. Esa es la triada clásica del mieloma. Clínica. Porque la insuficiencia renal tengo que hacer una depuración de creatinina o dosarle por lo menos creatinina. Las lesiones líticas tengo que tomarle una radiografía. La incidencia de mieloma en personas menores de 30 años es bajísima, menos del 1%. En el Hospital de Mayo hemos tenido la mala suerte de hacer el diagnóstico a una persona de 28 años, una de las más jóvenes del mundo. El mieloma, cuando se presenta en personas menores de 30 años, es sumamente agresivo. Se dice un mieloma cadena ligera. El mieloma puede ser sérico o puede ser urinario. El 80% de los mielomas son séricos, es decir, tienen pico monoclonal en el suelo. 20% pueden ser en orina y se llama mieloma tipo Bendión o tipo urinario, que son mucho más agresivos, inducen insuficiencia renal aguda rápidamente, con cuadros de hipercalcemia y lisis tumoral. Bien, entonces veamos este caso. Varón de 66 años con lumbalgia, de 1 año de evolución, cansancio y astenia. Por lo tanto, síntomas de dolor óseo y además de anemia, ¿no es cierto? El cansancio y la astenia. En el examen clínico, la palidez en piel y mucosas. En el esternón se palpa una masa de 2 por 3 centímetros. ¿Y qué será esa masa? ¿Cómo se llama, doctora? Plasmocitoma, ¿no es cierto? Un tumor de células plasmáticas. Lo aspiro, veo el microscopio y veo que está lleno de células plasmáticas, de consistencia incrementada y dolorosa. Tiene 8 de hemoglobina, por lo tanto una anemia entre moderada a severa, una creatinina sérica de 4, tiene retención nitrogenada, calcio sérico de 14, tiene hipercalcemia y proteínas totales 11, tiene hiperproteinemia, que usualmente va con hipergamaglobulinemia y disminución de la angustia. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? Mieloma, ¿cierto? Entonces el mieloma múltiple, mirada clásica, desde el punto de vista de diagnóstico, la plasmocitosis medular, que a la fecha, según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de células plasmáticas que antes era de 30% ha bajado a más del 10%. Lesiones osteolíticas y el componente M sérico o pico monoclonal. Las inmunoglobulinas más frecuentes comprometidas son la IgG y la IgA, pero pueden ser cualquiera de las 5, E, A, M, D y E. Los mielomas más frecuentes hemos dicho que son los mielomas de IgG, que son los más benignos. El mieloma IgG, en el mieloma IgG la persona puede vivir muchos años. Y luego están los mielomas urinarios, que están mediados por la proteína de Bendión, que se dosa en la orina. Si hay más de 1 gramo de proteína de Bendión en la orina, es un criterio mayor de mieloma. Entonces, ahora la Organización Mundial de la Salud dice que si la persona tiene una plasmocitosis medular mayor del 10% y tiene la repercusión orgánica llamada CRAB, la sospecha de mieloma es casi de 100%, o la certeza de mieloma es casi 100%. ¿Qué es el CRAB? C de calcio, hipercalcemia, A de anemia, R de retención nitrogenada, insuficiencia renal. Entonces C de calcio, R de retención nitrogenada, A de anemia y B de hueso en inglés, de lesión lítica.
El pronóstico puede estar dado por la determinación de dos proteínas, la beta-2-nitroglobulina y la proteína C reactiva, pero cuantitativa, no cualitativa, sino en cantidad. Y el cuadro clínico está básicamente representado por anemia, dolor óseo y faltaba la edad, ¿no? Que puede estar acompañado de pérdida de peso. El tratamiento ha ido variando. El tratamiento clásico era la asociación de melphalan, que es un alquilante, más un corticoide. Prednisona, ¿por qué? Porque la célula plasmática es una variante del linfocito. Y cuando hay una enfermedad mediada por linfocitos, en el esquema terapéutico siempre tiene que haber un corticoide. En la anemia hemolítica inmune hay corticoide, en el PTI hay corticoide, en el lupus hay corticoide, en la artritis hay corticoide, en la leucemia linfática crónica hay corticoide, en la leucemia mieloide aguda no hay corticoide, porque no hay linfocitos de por medio. Entonces, hemos dicho que los corticoides tienen una acción lítica o destructiva sobre los linfocitos. Por eso en toda enfermedad donde hay linfocitos está pues un corticoide en el esquema terapéutico. A la fecha, el mieloma es tratado con drogas más nuevas. Desde el 2002, la Asociación Americana de Hematología recomienda la asociación de talidomida con dexametasona. ¿Qué es la talidomida? Es un medicamento que se caracteriza por ser antiangiogénico. ¿Qué significa eso? Que impide la neovascularización de la médula ósea. Y las células plasmáticas son ávidas de oxígeno. Si no tienen buen aporte de oxígeno, se mueren. Y esa es la función o la propiedad más importante de la talidomida, su poder antiangiogénico, que se asocia a un corticoide que tiene acción lítica pues, sobre las células plasmáticas. Ahora, cuando el mieloma tiene retención nitrogenada, como es el caso, se utiliza un medicamento más nuevo, que es el bortezomib. El bortezomib actúa sobre el ADN. ¿Y qué hace? Que el ADN en el mieloma está alterado. Y es como que surce el ADN y lo convierte en normal. El problema del bortezomib es su costo, que es bastante alto. En el hospital hemos tratado mielomas con bortezomib, sí, a través del CIR. Un frasco de bortezomib cuesta 10.000 soles. Pero el CIR lo puede comprar. Y ha comprado el de marca. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? Que todo este cortejo sintomático presume pues la presencia de un mieloma. En relación a las paulopatías, un paciente que toma warfarina. La warfarina es un, ¿qué medicamento? Anticoagulante, ¿no es cierto? No es un antitrombótico, es un anticoagulante. Porque ¿qué hace? Impide, como dice la doctora, la activación de factores de coagulación. Por lo tanto, influye sobre los factores de coagulación. En cambio, un antitrombótico, ¿qué hace? Destruye al coágulo. ¿Cuáles son los antitrombóticos? Estreptoquinasa, uroquinasa, alteplasa, que se pueden utilizar dentro de las 24, máximo 48 horas de que se ha establecido el cuadro trombótico. Después ya no tiene sentido. En cambio, el anticoagulante se puede usar en cualquier fase. Entonces, cuando uno utiliza warfarina, el paciente tiene que estar monitoreado con una prueba, que es el tiempo de protrombina expresado en INR. ¿Qué significa INR? Índice internacional normalizado, que solamente sirve para evaluar anticoagulación oral con fumarínicos, como la warfarina. Y no me sale esto que utilizan los europeos. Sintrón, que es el acenofumarón.
Los europeos no utilizan warfarina, utilizan acenocumarol, porque su efecto anticoagulante solo dura 24 horas. En cambio, el de la warfarina dura 48 horas, dura más tiempo. Entonces, estos dos anticoagulantes, que son cumarínicos, el acenocumarol y la warfarina, tienen como antídoto ¿a qué sustancia? A la vitamina K. ¿No es cierto? Porque ellos, como ha dicho la doctora, nuestra colega, es pues que inhiben la activación de los factores que participan en la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, de los factores que dependen de la vitamina K. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? Son 4, ¿ah? 2, 7, 9 y 10. Y básicamente actúan sobre el 2 y sobre el 7. Entonces le voy a dar vitamina K, que es la fitomenadina. Se supone que el inicio debe ser oral, y cuando el cuadro no se detiene, procedo a la parenteral. Y si no se detiene, ¿qué le doy? Plasma fresco congelado.